Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles 3 de septiembre, miércoles de la semana número 22 del tiempo ordinario. Nos quedan 12 semanas para finalizar este tiempo llamado tiempo ordinario. Ayer finalizamos la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, original de Pablo. Hoy vamos a comenzar la carta a los colosenses, no es original de Pablo. Vamos a procurar hacer un esfuerzo por distinguir qué dice una carta auténtica de Pablo, qué es lo que dice una carta que no es auténtica de Pablo. Y en la primera parte, Monseñor va a tocar ahora el Dios de los filósofos. Ayer estudiamos esos dos libros, el libro de la Sagrada Escritura, el libro de la creación. Dios está en un libro, Dios está también en el otro libro. Y hoy vamos a ver cómo Dios está en las reflexiones, ese Dios de la reflexión. Oigamos a Monseñor. El Concilio Vaticano II ha dicho que la más alta vocación del hombre es llegar a la comunión con su Dios que lo creó por amor. Cuando el hombre descubre en su vida: no me he hecho yo solo, ni mis padres no fueron más que instrumentos de Dios, mi vida es de Dios, y llega en la reflexión, y si es posible en la contemplación, que es el alto más grado de oración, a platicar con Dios como de un amigo a otro amigo. Esta es la promoción más alta que un hombre puede alcanzar, entrar en la comunión con su Dios. Pero este es el Dios de los filósofos, el Dios de las reflexiones, o como decía Tertuliano ya por el siglo IV, el Dios de Atenas. No es el mismo Dios de Jerusalén. El Dios de Jerusalén, el que se revela en la Biblia, no pide tantas elucubraciones, tantas metafísicas. Es hermoso en la lectura de hoy, cuando el Moisés, el hombre que trató con Dios tan íntimamente, le dice a su pueblo: ¿hubo jamás un pueblo como el nuestro? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego? Y sigue una narración de prodigios bíblicos. ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre los otros pueblos por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto? Qué bella la revelación. La revelación no necesita ir por las criaturas rastreando y llegar al fin a formarse una religión al gusto del hombre que la inventó. Esta es la diferencia entre las religiones humanas inventadas por los hombres y por los pueblos, de la gran religión que Dios ha revelado. Él habla, el Dios vivo. Él se presenta a su pueblo escogido buscando una nación
como un novio busca una novia para hacerla su esposa, Dios busca entre los pueblos un pueblo para hacer un pacto con Él. Y el pacto de Dios con ese pueblo se manifiesta en una especie de exclusivismo. Como el novio ama con exclusividad a su novia sobre todas las otras jóvenes, Dios amó durante todo el Viejo Testamento con una preferencia maravillosa, lo que Moisés está reconociendo. ¿Dónde hay otra nación que se gloríe de este noviazgo con Dios? Y menciona prodigios que es necesario tenerlos muy en cuenta en esta hora en que nuestros pueblos luchan por su liberación, por su libertad, por su dignidad, porque es hermoso remontar este Dios, que es el mismo Dios de nuestro pueblo, el Dios de nuestros padres. Por signos, con brazo fuerte, prodigios y guerra. También usó la guerra Dios como signo de su predilección para salvar la libertad de su pueblo, con mano fuerte y brazo poderoso. Yo les explicaba cómo es de estratégica la iglesia, que cuando entramos al seminario hay un periodo de preparación, algo que se llama propedéutica. Puede ser seminario menor o puede ser una parroquia, y después de esa prueba, periodo, un análisis, nos mandan a estudiar la filosofía, una especie de sacudida para nuestra fe. A veces venimos desde las casas con una fe limpia, pura, a veces ingenua, y en la filosofía hay una sacudida cerebral. ¿Cómo es eso que andas diciendo Santa María, Madre de Dios, y me meten a mí muchas diosas, y mira que la Virgen se parece, etcétera? Y así hay muchos filósofos. Entonces uno sufre una sacudida mental, y después de esa sacudida mental, si sobrevivo, me pasan o bien al noviciado si soy religioso, o a la teología si es que soy diocesano. Después de haber sacudido el cerebro con la filosofía, viene el reforzamiento, no sé cómo se dice la palabra, para que la teología me confirme aquello que yo había estudiado. Son 4 años mínimos de teología, en donde se estudia la historia de la iglesia, se estudia los textos sagrados a profundidad, se estudian documentos, se estudian temas específicos como la escatología, como la antropología teológica, porque ya hemos estudiado la antropología filosófica, la filosofía, es decir, hay un proceso. Monseñor Romero nos está presentando hoy la figura de el Dios de los filósofos. Y yo quiero contrarrestar frente a esto que les he llamado yo la sacudida cerebral. Les quiero contrastar la palabra revelación. Cuando usted escucha a Monseñor refiriéndose a Moisés, en aquel encuentro de Moisés con la zarza ardiendo, eso es una revelación. Ahí no hay filosofía. Monseñor está contrastando la filosofía, mis razonamientos, con la revelación. Moisés se acercó a la zarza por curiosidad. ¿Cómo es que esa zarza no se consume? Digamos, lleva horas con ese fuego encendido y la zarza sigue intacta. ¿Cómo es eso? Es una curiosidad de Moisés. Y se encuentra Moisés con una revelación, con una teofanía. Ahí no está el Dios de los filósofos. Ahí está el Dios de la revelación.
Y los filósofos tienen que llegar a entender, lo dice Monseñor, que ellos no nacieron por generación espontánea, ni fue porque papá y mamá. No, hay algo más. Y esta reflexión los lleva a decir, ¿será una revelación? ¿Será una intervención de Dios? Hasta ahí, dice Monseñor, es el más grado alto de conocimiento que pueda tener alguien, el reconocer que no es posible que yo naciera porque papá y mamá nada más. No, aquí tiene que haber algo más, y ese algo más es la revelación. Moisés vio lo ordinario. El desierto se enciende porque demasiado calor y un poquito de brisa y ya se enciende una hoja o una ramita y agarra fuego todo un bosque. Así funciona el método. Pero Moisés se asoma y dice, tiene que haber algo ahí. Tiene que haber algo sobrenatural. Me voy a acercar. Y sí, escucha la voz: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es un lugar santo. Y Moisés tiene la teofanía. Pero después, Moisés, por órdenes y con la presencia y acompañamiento de Dios, logra sacar a ese pueblo de Egipto. Pero no fue Moisés, fue Dios. Y después los hace llegar a una tierra, los hace conquistar la tierra, pero no fueron ellos, fue Dios. Y esto es la revelación. En nuestra vida fácilmente podemos encontrar actos de revelación, pero muchas veces les damos valor de reflexión. Perdón este juego de palabras, solamente quiero que entendamos que Monseñor Romero no se queda en el plano filosófico. Monseñor Romero fue un filósofo, estudió filosofía, como todos, sacerdote, y algunos estudian filosofía por su cuenta. Pero detrás de la reflexión siempre hay una revelación. Algunos niegan la revelación y se quedan con la reflexión. Y meditando Deuteronomios 4, que es la lectura que está comentando Monseñor Romero, en este momento que se escribe Deuteronomios 4, hay la conciencia de que ellos tienen un Dios que es mejor que los demás dioses. No niegan que hay otros dioses, solo que el de nosotros es mejor. Después vendrá la etapa cuando lleguen a considerarse, ya en el capítulo 26 de Deuteronomio, que no hay ningún otro Dios, solo existe el Dios de nosotros, que es la segunda etapa. Y yo les hablaba de la tercera etapa. Existe un solo Dios y no es solo de Israel, es Dios de toda la humanidad. Por ahora, la expresión del Deuteronomio 4 es: nuestro Dios es mejor que, miren todo lo que ha hecho. ¿Qué Dios ha hecho lo que hizo con nosotros? Ningún Dios. Pero no dice no hay otro Dios. No, el de nosotros es el mejor. Miren todo lo que ha hecho. Habló con Moisés cara a cara en la zarza. Nos sacó de Egipto. Nos dio esta tierra. ¿Qué les parece? Nuestro Dios es el mejor de todos. Y los filósofos, cuando se atienen solo a su reflexión, están dejando de lado la revelación. Vamos a seguir escuchando a Monseñor porque de eso se trata. Nosotros nos encontramos en la vida ordinaria, nos encontramos con experiencias de personas que son buenos para filosofar, pero cuando a usted les toca un poquito de revelación, evaden y se quieren quedar con su filosofía, con su reflexión. No quieren dar el paso de la reflexión a la revelación. Es como que yo vaya al seminario
y me enamore de la filosofía y me quede en la filosofía y no pase a la teología. No se puede. No hubiera sido ordenado sacerdote. Sí estudié filosofía, pero di el salto a la teología. Nuestra vida es así. A veces preferimos quedarnos en la reflexión y evadimos la revelación. Vamos a la lectura. Les decía que hoy comenzamos una nueva carta. Son varios días los que vamos a estudiar esta carta a los Colosenses. No es de Pablo, pero vamos a tratar de hacer ese comparativo para que nos quede bien claro, primero Dios, lo más que se pueda, de las diferencias entre una carta original de Pablo y una carta que no es original de Pablo. Colosenses 1, del 1 al 8, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles en Cristo. Les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde que nos enteramos de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, les anima a esto la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en los cielos, que ya conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y va dando frutos en el mundo entero, como ha ocurrido entre ustedes desde el día en que lo escucharon y comprendieron de verdad la gracia de Dios. Fue Epafras quien les enseñó, nuestro querido compañero de servicio, fiel ministro de Cristo para con ustedes, el cual nos ha informado de su amor en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a tratar de ir haciendo ese ejercicio comparativo. No es lo mismo cómo comienza la carta a los tesalonicenses, Silvano, Timoteo y yo, Pablo está escribiendo, a que haya una carta que dice que lo está escribiendo Pablo, pero está reconociendo que el que los evangelizó, el que les llevó el evangelio, fue Epafras. No fui yo. Ya, aquí tenemos una pequeña diferencia ya. Cuando la carta es original de Pablo, hay un signativo, se llama, una especie de firma. Cuando yo estuve con ustedes, este es Pablo. Pero el autor de la carta a los Colosenses, que no sabemos quién es, que tiene que haber sido un discípulo, no, tampoco se puede decir que es Epafras, no se puede decir. Pero alguien escribió esta carta y se tiene más o menos una fecha aproximada de escritura como el año 80, porque ya se usa la palabra evangelio. Evangelio como texto escrito, evangelio como anuncio. Evangelio significa buena noticia, pero aquí está haciendo referencia ya al evangelio como algo proclamado o algo escrito. Y el año 80 ya estaba el evangelio de Marcos y seguramente ya había fragmentos de Lucas y Mateo. Juan todavía no. Juan es 94, 98, falta. Pero ya hay esa práctica. Entonces Pablo no pudo haber escrito Colosenses porque él no hace una referencia signataria, ¿verdad?, de cuando estuve con ustedes. Recuerden que les dije, yo fui testigo, yo fui ejemplo para ustedes. No, eso no lo dice la carta a los Colosenses. Colosenses reconoce que el que los evangelizó fue Epafras. Y Epafras es un discípulo de Pablo. Aquí ya se da la cadena. Pablo fue martirizado el año 64, es la fecha más probable.
Puede ser 66, pero 64. Y Pablo dejó de escribir. La última carta que escribió, es la carta a los Romanos, la escribió el año 58. Entonces Epafras puede ser proveniente de alguna de las comunidades que Pablo realmente evangelizó. Puede ser de Tesalónica, puede ser de Galacia, puede ser romano, porque sucede que el Imperio Romano, cuando conquistaba un pueblo, siempre, así como hace Israel hoy, siempre mandaba gente romana a vivir en la tierra conquistada. Por esto es posible que Epafras sea un romano de estos incrustados en las tierras conquistadas. Es posible. Y al escuchar a Pablo, haya acogido a la fe, como pasó con mucha gente, y se convirtió en discípulo de Pablo. Ahora, Epafras es un discípulo de Pablo, no es discípulo de los 12. Por eso, a medida que avancemos en la carta a los Colosenses, vamos a darnos cuenta que hay una batalla entre lo que se considera original de Pablo contra otros mensajes, otros mensajeros. Esto se va a desarrollar en esta carta a los Colosenses. Háganme caso a mí, no le hagan caso a estos. Incluso puede ser que los que están en contra de Epafras o los que llegan a contrarrestar a Epafras pueden ser los mismos apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Aquí se explica aquello de que no es lo mismo las comunidades paulinas que las comunidades apostólicas. Las comunidades apostólicas son las fundadas por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Pablo no fue discípulo de ningún apóstol. Pablo fue un predicador itinerante solitario, solo. Tuvo una experiencia con Dios, pero no fue discípulo de los 12, ni discípulo de los discípulos. No, fue solitario, suelto, libre, digámoslo así. Por esto, en esta condición, la carta a los Colosenses nos va a presentar conflictos entre lo que anda enseñando Epafras, siguiendo a Pablo, contra otras enseñanzas. El Evangelio de hoy está en Lucas capítulo 4, versículos 38 al 44, y dice lo siguiente: Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre, y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre, y ésta desapareció. Enseguida, ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo, y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero concentrarme en dos acciones. La primera, cómo se da la curación de la suegra de Pedro. Pareciera que no es importante, pero como ya les dije, hemos dejado Mateo y hemos entrado a Lucas, y Lucas tiene otras características. En Mateo nadie le dijo a Jesús: «Haz algo por ella». Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre, y le pidieron que hiciera algo por ella.
esto puede pasar desapercibido, pero estamos en Lucas. Importa que esta expresión "y le pidieron que hiciera algo por ella", porque en esta expresión está la intención natural del Evangelio de Lucas. Está el poder de la comunidad. Y le pidieron que hiciera algo por ella. En el caso de Mateo, Jesús entra, la suegra está enferma, él la toca y la levanta. Es el nuevo Moisés. No necesita que nadie le diga, haz algo por ella. Quería denotar esta diferencia. Y le pidieron que hiciera algo por ella. Lucas presenta la importancia del poder de la comunidad. Y el segundo aspecto es que a Jesús lo quieren retener. Amaneció, se fue a orar, lo encuentran y lo quieren retener. Y Jesús les dijo también: a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Lucas 4, del 16 al 30. He sido enviado a evangelizar a los pobres, a dar vista a los ciegos, a que los sordos oigan, a que los cojos anden. He venido a liberar a los oprimidos y a anunciar el año de la gracia del Señor. Para esto he sido enviado. No puedo quedarme aquí y poner un hospital y curar a todos. No es esta la misión. La misión es el aspecto natural de Lucas. La misión es llevar el anuncio del reino de Dios a todas las ciudades. No me puedo quedar con ustedes. Tengo que ir a todas las comunidades. Para esto he sido enviado. Otra vez, Lucas tiene una intención distinta a la de Mateo. Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés que nos trae una nueva ley. Lucas lo que está buscando es revelarnos una nueva imagen de Dios. Dios no es propiedad privada de ustedes. Tengo que ir a otras ciudades. Israel se equivocó queriendo hacer de Dios propiedad privada de ellos. Dios no es propiedad privada de Israel. Dios es propiedad de la humanidad, no privada, propiedad común, propiedad pública. Dios es de todos y todas. Esta experiencia de Lucas en el capítulo 4, tanto en la sinagoga de Nazaret, tanto en la sinagoga de Cafarnaúm como en la casa de Pedro, está apuntando ya a las finalidades que lleva el Evangelio de Lucas. Hay bastante que aprender y yo espero que ustedes hagan el ejercicio. No patinemos en un solo evangelio. Ya dejemos esa figura de Jesús como el nuevo Moisés. Nadie tiene que decirle nada, él sabe lo que tiene que hacer. No, aquí la comunidad intercede. Y Jesús no quiere ser propiedad privada de un grupo. Jesús nos trae la imagen de un Dios que va para todas las ciudades. Para eso he sido enviado. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.